Entonces vemos que Dios no quiere que nosotros continuemos con un sentimiento de culpa. Una vez que ya hemos nacido de nuevo, una vez que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Ese sentimiento de culpa debe irse. Lamentablemente, muchos hermanos en su ignorancia contribuyen que muchos hermanos todavía experimenten este sentimiento de culpa, porque muchos hermanos de la iglesia, al ignorar lo que estoy enseñando, ¿no?, acusan a sus hermanos de fallas, de errores, y están como los fariseos, ¿no? Están al tanto de sus fallas o de los errores que cometen sus hermanos en la iglesia. Y cuando la palabra de Dios dice muy claramente, que si la sangre de ese cordero bajo la ley realmente hubiera perfeccionado a la gente del pueblo, no tendría más sentimiento de culpa, no tendrían más sentimiento de culpa. En cambio, la sangre de Jesús nos perfeccionó, nos hizo perfectos, santos, con una sola ofrenda para siempre. Entonces significa que para siempre no deberíamos ya tener ese sentimiento de culpa. Y vamos a volver a leer donde nos quedamos, Hebreos, capítulo 10. Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, ¿no? Muy claramente podemos volverlo a leer, el verso 1, 2. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y había desaparecido los sentimientos de culpa. Entonces dice, si esa sangre realmente hubiera limpiado, lo hubiera hecho perfectos, entonces no lo hubieran ofrecido cada año. Y, número 2, hubiera desaparecido los sentimientos de culpas, hablando de la sangre de ese cordero. Ahora, ¿qué pasa con la sangre de Jesús? Obviamente la sangre de Jesús nos dice en Hebreos 10:10 lo siguiente: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces, si Jesús lo hizo una vez y para siempre, significa que ya no necesitamos más sacrificios, porque nos hizo realmente una vez para siempre. Significa, comparado con el sistema bajo la ley, que realmente sí limpió, eliminó el pecado y nos hizo perfectos para siempre. Y entonces no necesitamos, como lo hicieron bajo el sistema, no necesitamos hacerlo otra vez cada año, o cada mes, o cada día, o cada semana. No lo necesitamos hacerlo cada año como bajo la ley sí lo hacían. Pero lamentablemente hay hermanos que lo hacen. Cada vez que comete un pecado, inconscientemente ellos tratan de hacer algo, una buena obra para equilibrar la balanza, ¿no? Incluso hay un dicho que dice, bueno, una obra, hasta en las películas lo mencionan, ¿no? Me he acordado de una película que lo dice, una obra buena quita una obra mala. Eso es totalmente falso, ¿no? Y en la película le decía, y como es Navidad, una obra buena vale 2 horas, 2 puntos. Pero eso es recontra falso. Las obras buenas no quitan tu pecado. Es la sangre de Jesús. Y lo hizo una vez y para siempre porque es suficiente. Con la sangre de Jesús, colocando fe, somos santos, justificados una vez para siempre. Y por lo tanto, no hubiera más sentimiento de culpa. Porque así lo dice en el verso 2. En el verso 2 dice, los sacrificios hubieran podido... si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Y habrían desaparecido los sentimientos de culpa.
Entonces dice, si la sangre del cordero bajo la ley realmente hubiera limpiado, entonces número uno, no lo hubieran ofrecido otra vez, y número dos, los sentimientos de culpa hubieran desaparecido. Entonces, si tú tienes sentimiento de culpa, a pesar que la sangre de Jesús ya eliminó tu pecado una vez y para siempre, es porque no has renovado tu mente. Y hermanos que siguen condenando y juzgando y criticando a sus hermanos por errores que cometen, significa también que no han entendido que su hermano y su hermana ha sido santo por la sangre de Jesús una vez y para siempre. Repito, si tú todavía tienes sentimiento de culpa, entonces no has entendido. Si cada vez que cometes un error viene sentimiento de culpa y permanece esos sentimientos de culpa en ti, entonces significa que todavía no has entendido que Jesús te ha hecho perfecto, te hizo santo una vez y para siempre, la sangre de Jesús. Y si tú todavía estás criticando, juzgando, condenando a tu hermano por errores que comete, entonces significa también que tú no has entendido que la sangre de Jesús lo ha hecho perfecto y santo a tu hermano para siempre. Ahora, obviamente, cuando cometemos errores, nace un sentimiento de arrepentimiento, pero esa es otra cosa. No estamos hablando de no estamos hablando de, el sentimiento de arrepentimiento es muy distinto al sentimiento de culpa. Estamos hablando de sentimiento de culpa. Ahora, no confundas. Cuando alguien comete un error, no confundas que uno siente un arrepentimiento, siente un pucha. Dice uno, caramba, no lo hubiera hecho. Perdón, Señor. ¿No? Y nace eso en el corazón. Aunque pidas perdón, déjame decirte, Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Esta sangre dice que nos limpió, significa que nos perdonó. Entiendan, por favor, que aquí en el verso 2 dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo. Entonces significa el verso 10, que cuando Jesús lo hizo, dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces, si dice que nos hizo santos, significa que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Así que el arrepentimiento no trata tanto de pedir perdón y pedir perdón y pedir perdón y pedir perdón. ¿Para qué si realmente Dios ya nos perdonó con una sola ofrenda y para siempre? Ahí incluye el perdón de Dios. Nos hizo santos y nos perdonó, obvio. Si nos hizo santos es porque nos perdonó, si no, no fuésemos santos. En el verso 14 dice, Hebreos 10:14, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos, a los que están siendo salvados, a los que están naciendo de nuevo. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos, nos hizo santos. Ojo que en algunas traducciones usa la palabra perfectos, en otras traducciones usa la palabra santos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cuando dice que nos hizo santos, nos está diciendo que nos hizo santos, tan santos como Jesús. Nos está diciendo que nos hizo tan santos como Jesús. Y sabemos que la santidad de Jesús es una santidad perfecta. Repito, por eso que usa la palabra en muchas traducciones nos hizo perfectos, porque la santidad que tenemos no es la santidad que hemos conseguido, que hemos conquistado, que hemos recibió como premio de nuestra conducta, sino en la santidad que nos ha sido imputada en nuestro espíritu. Jesús lo ha imputado. Recuerda que Él fue nuestro sustituto. Él es el justo. Él fue nuestro representante. Lo que Él consiguió es para nosotros. Lo que Él es, somos nosotros. Lo que Él recibió, nosotros lo hemos recibido. Lo que a Él se le dio, a nosotros se nos dio. Nosotros estamos en Él, Él está en nosotros. Ahora, obviamente, cuando alguien comete un error, hay un sentimiento de arrepentimiento. Pero que no sea ese sentimiento de culpa, sino de arrepentimiento.
El arrepentimiento es algo genuino porque el arrepentimiento nos lleva a cambiar de dirección. Si no estábamos yendo a la derecha, bueno, nos vamos a la izquierda. La palabra arrepentimiento en el griego significa simplemente cambio de estado mental. La palabra arrepentimiento en el griego significa cambio de estado mental, cambio de pensar. Si tú pensabas A, bueno, ahora piensas B. ¿Por qué? ¿Por qué es cambio de estado mental? Porque si nosotros pensamos mal, entonces creemos mal, hablamos mal, actuamos mal y vivimos mal y recibimos las consecuencias malas. Por eso que todo está en el estado mental. Si cambiamos nuestra forma de pensar por la palabra de Dios, entonces nuestra creencia cambia, va a estar creyendo correctamente según la palabra de Dios. Y nuestro hablar va a cambiar, nuestro vivir va a cambiar, nuestro actuar va a cambiar y por lo tanto vamos a recibir de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerda lo que dice en Gálatas 6:6. El que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra vida cosechará, el que siembra en el espíritu cosechará vida. Podemos leerlo en Gálatas. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. En Gálatas, no es Gálatas 6:6, es Gálatas 6:7. Gálatas 6:7-8. Nos dice aquí, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Verso 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, o sea, de la carne, ya cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces está hablando de sembrar cosas buenas, de hacer acciones buenas, porque no debemos, dice, cansarnos, debemos perseverar, dice, y no cansarnos de hacer cosas buenas, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, si no tiramos la toalla. Otra vez dice aquí, verso 9, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos, si no nos cansamos, si no tiramos la toalla, a su tiempo cosecharemos. Así que no nos cansemos de hacer el bien porque estamos sembrando para el Espíritu, según el contexto. Está hablando el verso anterior, el verso 8, de sembrar en el Espíritu, sembrar cosas buenas porque a su tiempo, dice, cosecharemos ricas bendiciones, numerosas bendiciones, dice aquí en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, el que siembra para la carne cosechará muerte y corrupción. Entonces, es muy importante que entendamos esto, que el castigo no viene de Dios cuando cometemos un error, sino viene de la misma siembra y cosecha, ¿no? De lo mismo malo. Si yo coloco mis dedos, obviamente, en el interruptor y me electrocuto, incluso me dijeron que no coloque mis dedos en el interruptor y yo me electrocuto, no digan que Dios me mató o Dios me castigó, obviamente. Obviamente, un acto en la carne, en desobediencia, va a cosechar algo malo, amados hermanos. No es Dios castigándote, es sentido común. Si tú haces daño a una persona, obviamente no espere que esa persona te ame y sea
y te ame y quiere estar contigo. Si tú constantemente lo estás molestando a esa persona, obviamente esa persona no va a querer estar contigo, se va a alejar de ti. Y ese acto de alejarse es una cosecha de lo que tú estás sembrando. Pero si tú muestras, si tú siembras en él amabilidad, amor, cariño, oras por él, lo visitas, no sé, le entregas cosas buenas, y cosas buenas puede ser tu tiempo o cosas o de repente alguna cosa material, ayuda, tiempo, lo que sea. Obviamente, si tú perseveras en sembrar amor en él de diferentes formas, dándole tiempo, oración, ayuda, ofrenda, entonces vas a cosechar, obviamente, sí o sí, algo agradable de parte de él hacia ti. De hecho, amén. Una persona no puede llevar una vida emocionalmente estable como cristiano si no es libre del inminente juicio de Dios. Muchos cristianos piensan que a pesar que son hijos de Dios, Dios lo va a enjuiciar por sus errores. Otra vez, una persona no puede llevar una vida emocionalmente estable como cristiano si no es libre del inminente juicio de Dios. Muchos cristianos piensan que van a recibir un juicio, un castigo por las cosas malas que han hecho. No tiene sentido eso, porque acabamos de leer que la sangre de Jesús en Hebreos 10:10 y Hebreos 10:14 nos ha hecho santos. Eso significa que Dios, para hacernos santos, ha tenido que perdonarnos, limpiarnos, eliminar. Obvio. ¿Cómo Dios va a declarar santo a alguien y luego Dios le va a decir, mira, eres culpable? Es una contradicción. Si Dios te declara santo es porque te está declarando inocente de juicio. Repito, si Dios te está declarando santo, entonces significa que Dios te está declarando inocente de juicio. Eso no significa que Dios no pueda corregirte. Vamos a Corintios y veamos esto. Vamos a Corintios. Vamos a Corintios. Primer Corintios. Podemos ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Tan lento aparece el internet. 1 Corintios capítulo 6. Bueno, mientras se va prendiendo esto, déjame decirte, amado hermano, que el apóstol Pablo, 1 Corintios, el capítulo 6, vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Nosotros vemos, ¿no?, que Pablo en Corintios, ya, usted puede ir a los primeros versículos en 1 Corintios, Pablo le escribe, ¿no? Dice aquí, en el verso 2, miren, 1 Corintios capítulo 1, primeramente volvamos a 1 Corintios al capítulo 1, después vamos al capítulo 6. En 1 Corintios, el capítulo 1, ya, 1 Corintios, el capítulo 1, es muy importante que ustedes mismos lo vean con sus propios ojos, amados hermanos. En 1 Corintios, capítulo 1, dice el verso 2, esta epístola, esta carta, ¿no?, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, verso 2, 1 Corintios capítulo 1, verso 2. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos
por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces Pablo dice en el verso 2, ¿no? Llamaos por Dios a ser santos. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Somos llamados a caminar en santidad, a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó, porque Dios nos hizo santos por medio de Cristo Jesús. Repito, Pablo está diciendo, ¿no? En el verso 2, llamados por Dios para ser pueblo santo. Hemos sido llamados a caminar, a vivir en santidad, ¿no? Porque Dios nos hizo santos por medio de Cristo Jesús. En la Reina Valera contemporánea dice así: saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Aquí lo coloca al revés. Primeramente habla que ya hemos sido santificados, ya hemos sido declarados santos en Cristo Jesús y luego llamados a ser santos, llamados a caminar en lo que somos. Así que aquí la Reina Valera contemporánea habla de dos cosas, en la Nueva Traducción Viviente también habla de dos cosas, solamente que lo coloca al revés, me refiero al orden. Primeramente, en la Nueva Traducción Viviente nos dice que Dios nos ha llamado a caminar en santidad. Luego nos dice, Él nos hizo santos por medio de Cristo Jesús. Obvio. ¿Por qué Dios entonces nos llama a caminar en santidad? Porque Él nos hizo santos. En otras palabras, nos está diciendo, demuestra lo que eres. Demuestra lo que eres. Tú no eres gallina. Tú eres águila. Vive como águila. No eres pollo. No hables como pollo. No, por lo tanto, corrige tu forma de pensar. No pienses como pollo. No creas como pollo. No hables como pollo. No actúes como pollo. No vivas como pollo, porque si no vas a recibir vida de pollo. Hasta plumas te van a salir. Vive como lo que Dios te ha hecho. Te hizo santo, entonces vive en santidad. Saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, en la Reina Valera contemporánea, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Aquí lo coloca primeramente, nos dice la parte legal, que ya somos santificados, y luego nos dice llamados a ser santos. Una vez que ya hemos sido santificados en Cristo Jesús, debemos mostrar esa santidad, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo ha nacido de nuevo, ha sido hecho hijo de Dios. Ahora, si nosotros luego vamos al capítulo 3, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 3, ojo, recuerda, no te olvides, acabamos de leer que Pablo los llama por el Espíritu Santo a los corintios santos. Nueva Traducción Viviente. Reina Valera contemporánea dice a los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa santificados? Que Dios lo ha hecho santos. Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, el verso 1 dice, hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, verso 2, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras hay entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Entonces, el adjetivo que Pablo usa es a esta gente, a los corintios. A pesar que los corintios eran una iglesia muy carnal, dice que había celos, contienda, divisiones, fornicación, robo, maltrato. Había, como se dice, discriminación. Nosotros podemos leer las cartas de Pablo y habla que ellos discriminaban a la gente pobre en la iglesia y a la gente que venía mejor vestida los trataba mejor. Así habla la carta, que a la gente que venía con mejor vestimenta los trataba mejor y a la gente que venía mal vestido, al pobre lo trataba mal.
Así que Pablo comienza a mencionar todas sus carnalidades: celos, contienda, división, fornicación, robo entre los cristianos. Pero a pesar de eso, Pablo comienza la carta diciéndoles, me dirijo a los santos, a lo que Dios los ha hecho santos, santos en Cristo Jesús, ¿no? En 1 Corintios capítulo 1, el verso 2, le voy a volver a leer. Dice, va dirigida a la nueva traducción viviente, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Entonces Pablo va a la verdad, y la verdad que ellos son santos. Pablo no se guía por lo que ve en los corintios. Pablo no se guía por su caminar carnal de los corintios. Pablo los llama santos. Pero eso no significa que Pablo, a través del Espíritu Santo, los corrija. Pero no los condena, pero sí los corrige. Vuelvo a repetir, Pablo no los condena, pero sí los corrige. Repito, Pablo no los condena por sus actos, conductas carnales, no los condena, pero sí los corrige. Y aquí en el capítulo 3 ya lo está corrigiendo ya. Le dice, ustedes son carnales. Verso 3, ¿por qué? Porque aún son gente carnal, mientras hay entre vosotros, vamos a leer el verso 2, dice, en el verso 1, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Al decirle niños en Cristo, le está diciendo que son gente cristiana, santa, pero que no han madurado. Entonces Pablo está diciendo, cuando una persona madura, significa que está creciendo, que deja de ser niño. ¿Cuáles son las características de un niño? Un niño es gobernado por sus sentimientos, por sus emociones. Un niño, por lo general, es egoísta. Por eso que lloran y pelean, porque el otro tiene un chupete y él no tiene el chupete, porque el otro tiene una pelota y él no tiene la pelota y no quiere prestarle. Y le quita la pelota y es mía. El niño es egocéntrico, se concentra en sí mismo, en satisfacer sus deseos de dulces, de juego, de atención. Ese es el niño, característica de un niño. ¿No? Se enfoca en sí mismo, en satisfacer los dulces, quiere dulces, golosinas, quiere juego, quiere atención, y no le importa el otro niño, si no tiene juguete, si no tiene dulces, no, solamente le importa a él, niño. Y al niño, obviamente, ¿no? Su mamá, su papá tiene que darle un palmazo en el trasero para que se porte bien, obviamente sin maltratarlo, o muchas veces lo amenaza que le va a dar un palmazo ahí en el trasero para que se porte bien. Y el niño se porta bien. ¿Pero por qué se porta bien? Porque quiere portarse bien, porque quiere agradar, sino porque quiere evitar el castigo. Quiere evitar el castigo. O si no, la mamá, el papá le dice, mira, te voy a dar un premio si te portas bien. Entonces se porta bien. ¿Pero por qué se porta bien? ¿Porque quiere agradar a alguien o lo hace por el premio? Ese es el inmaduro. Ese es el niño. Y Pablo lo dice que ustedes son niños en Cristo. Todavía están enfocados en sí mismos. Son egoístas. Todavía están pensando en sí mismos. Entonces Pablo los corrige. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Pablo vino con una tremenda vianda. Dice, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales. Él vino con una enseñanza contundente, con un arroz con pato, con un asadito, con un churrasco, no sé, con un lomo fino, con un filete. Pero Pablo dice, no pude. Cuando vi que ustedes eran niños en Cristo, tuvo que cambiar el menú. Yo vine para darles esa comida contundente, para gente grande, pero no pude.
Cuando me di cuenta que eran niños todavía, no habían madurado, tuve que cambiarlo por leche. Tuve que darle leche espiritual. Enseñarle todavía cosas básicas. ¿Por qué? Porque las cosas básicas veo todavía que ustedes no lo han aprendido, no lo están practicando. Entonces, verso 3 dice, verso 2, le di a beber leche pues no eran capaces de asimilar alimentos sólidos, no eran capaces de asimilar. No lo van a entender. Porque ni siquiera la leche lo digieren, lo practican, lo obedecen, entonces menos el alimento sólido. Ni lo son todavía, dice, porque aún son gente carnal, verso 3, pues mientras hay entre vosotros celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Verso 4, y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no soy gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré, dice Pablo en el verso 6, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces Pablo está diciendo que ellos también mostraban su carnalidad haciendo, como se dice la palabra, diferencia de personas. Hacían diferencia de personas. Decían, no, yo soy de Pablo, Pablo es mi ídolo. Otro decía, no, yo soy de Apolo, yo soy de Bernabé. Así que ellos comenzaban a hacer divisiones. Yo me voy para el equipo de Pablo, yo me voy para el equipo de Apolo. No, él es yo soy hincha de Apolo, yo soy hincha de Pablo. No. Al decir yo soy de Pablo, está diciendo yo no le creo a Apolo. Y al decir yo le creo a Apolo, yo soy hincha de Apolo, no, a Pablo no lo paso. Eso es lo que estaba pasando. Porque al decir aquí, el verso 4 dice, yo soy de Pablo, ciertamente. Otros dicen, yo soy de Apolo. Está diciendo, entonces, yo le creo a Pablo. A Pablo sí yo le creo, pero a Apolo no. No. Así que me da igual lo que enseña Apolo. No le creo, no le sigo, no me interesa. Y otros que eran hinchas de Apolo decían, yo soy de Apolo. A Pablo no lo pesco, no me interesa, no le creo. Así que lo que diga Pablo, si lo dice Apolo, sí. Entonces habían llegado a ese punto de carnalidad. Y Pablo le dice, pero ¿quiénes somos nosotros? Apolo, Pablo, Bernabé, ¿quiénes son? Solamente somos siervos. Somos seres humanos llenos de errores. No coloquen su fe en personas. Coloquen su fe en Jesucristo. Dios es el que da el crecimiento, no nosotros. Nosotros sembramos, Apolo riega porque es maestro. Pablo predicaba, iba gente nueva, sobre todo gentiles, le sembraba la palabra para que se conviertan. Y Apolo venía y era maestro y lo que hacía era discipular, regar. ¿Quiénes somos? Nosotros, dice Pablo, somos siervos y todos siervos estamos llenos de errores, pero Dios realmente es el que está dando el crecimiento. Ahora, vamos al capítulo 6. Pero antes de llegar al capítulo 6, déjame leerte otra vez estos versos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fuesen niños. Mira cómo lo dice aquí. Tuve que hablarles como si fuese que pertenecían a este mundo. En otras palabras, tenía una conducta mundana cuando no eran mundanos. Tenía una conducta mundana cuando no eran mundanos. Dice aquí, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentaros con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. No estaban preparados para comer
otro tipo de enseñanza, más contundente. Y aún no están preparados, dice Pablo, porque todavía están bajo el control de su carne o su naturaleza pecaminosa. Carne es lo que quiere decir aquí. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su carne? ¿No viven como la gente del mundo? Mira lo que dice Pablo. Otra vez, verso 3. Porque todavía están bajo el control de la carne. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su carne? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto, con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y un edificio se construye, se edifica. La palabra edificar significa construir. Amén. Vamos al capítulo 6 antes que nos gane la hora y tenemos que tomar Santa Cena. Vamos al capítulo 6, rápidamente. Vamos a ver, amados hermanos, entonces que Pablo corrige aquí, los llama santos, nunca deja de llamarlos santos. ¿Por qué? Porque le está diciendo su realidad. La realidad espiritual, que ellos son santos, han sido santificados por medio de la sangre de Jesús, por medio de la obra de Jesús. Por eso que le dice, ustedes son santos. Eso no va a cambiar, es una realidad. Pero luego le corrige su conducta. Le dice, ustedes han sido santificados, llamados a caminar en santidad. Ustedes son santos, Dios los ha hecho santos, pero es un pueblo que Dios ha llamado a la santidad. Por eso que son santos, para caminar en santidad. Yo no puedo pretender a un gato que actúe como perro cuando es gato. Yo no puedo obligar a un gato que actúe como perro cuando es gato. Dios no puede. Dios no puede mandar a alguien que camine como santo si Dios no lo ha hecho santo primero. Es por eso que nos pide que caminemos en santidad, porque ya nos ha hecho santos. Tenemos ya el poder para caminar en santidad. Nuestro espíritu ha sido hecho santo. Es nuestra mente que debemos renovar. Por eso que debemos caminar en el espíritu, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a nuestro corazón. Porque ahí está Jesús, ahí está el poder de Dios, ahí está la santidad. Entonces, tenemos que tomar la Santa Cena. Pablo, cuando corrige los errores de las iglesias, sus pecados, Pablo nunca usa la ley, nunca menciona a Moisés y no usa la ley, no hizo como los fariseos. Jesús, mira, esta mujer fue sorprendida en pleno adulterio. Según Moisés, hay que apedrearla. Pablo no usa la ley. Pero Jesús le quiso dar una lección a estos fariseos. Bueno, sí. Recuerda que la palabra de Dios dice que Jesús nació bajo la ley. La palabra de Dios dice que Jesús nació bajo la ley y por lo tanto Jesús respetó la ley. Le dijo, bueno, entonces aquel que está limpio de pecado tiene la primera piedra. Y nadie se atrevió. Nadie se atrevió. Pablo no usa la ley de Moisés para corregir a la iglesia. Jamás lo hace. Lo que hace Pablo es
1 Corintios 6. ¿Qué es lo que hace? Vamos a leerlo rápidamente. Y el verso 1, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues ¿cómo más razón los asuntos de esta vida? Si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? En otras palabras, cuando había problemas en la iglesia de Corintios, ellos llamaban gente mundana para que juzgue, ¿no?, el problema y arregle el problema, ¿no?, que había en la iglesia. Había un problema en la iglesia entre dos hermanos, por ejemplo, y mandaban a traer una persona del mundo a que lo juzgue, a que arregle el asunto, cuando se supone que ellos deberían ser maduros para juzgar. Por eso que Pablo dice, ¿acaso no hay un maduro aquí en la iglesia para que juzgue? Y tienen la necesidad de llamar a alguien de afuera que no es de la iglesia para arreglar el asunto. Necesitan llamar a alguien del mundo. ¿Acaso dentro de la iglesia no hay una persona justa, madura para juzgar? Verso 5. Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que es sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Verso 6. Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. No solamente se pelean en la iglesia, sino lo hacen en presencia de los incrédulos, obviamente. A llamar a una persona de afuera, lo están haciendo públicamente al mundo, su pelea, la pelea de la iglesia, lo están exhibiendo públicamente a la gente del mundo al llamar a una persona del mundo para que arregle sus asuntos. 7. Sin duda, ya es bastante grave que hay pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Verso 8. Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan y los hacen contra los hermanos. Verso 9. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, alguien puede pensar, pero pastor, ve, aquí está diciendo, si yo cometo un error, si yo he hecho alguno de estos pecados, entonces no voy a ir al cielo. Sigamos leyendo. Ese es el problema cuando sacamos un texto fuera del contexto. Sigamos leyendo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. ¿Y quién no ha sido avaro? Entonces, ¿cristianos se van al infierno? Vamos a seguir leyendo. Leamos el contexto. Ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados. ¿Quién no ha hablado mal de su hermano? Entonces, ni un cristiano, ni un hijo de Dios se iría al cielo. Acá dice, ni los mal hablados. ¿Qué hermano no habrá hablado mal de su hermano? Yo creo que todos hemos cometido alguna vez ese error o ese pecado. Entonces, la iglesia nunca se salvaría, nunca iría a la presencia de Dios. Por eso, sigamos leyendo. Dice, ni los malvados ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo ven? Pero dice, verso 11, recuerdan que estos numeritos no existen, es una epístola. Ese es el problema. Malinterpretamos mal las escrituras porque sacamos trozos, pedazos, y luego le decimos, mira, aquí dice eso, pero hay que leer todo el contexto. Todavía no ha terminado Pablo, dice, y eso tiempo pasado, algunos de ustedes eran, pero ahora ya han sido lavados, ya han sido santificados.
¿Qué está diciendo Pablo? Pero ahora ya son santos, ya no son pecadores. Pero ahora ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Han sido santificados, justificados. ¿Qué significa justificados? Declarados santos, aceptos, sin mancha, limpios. De otra manera, entonces Jesús no viviría en tu corazón, amado hermano. No serías hijo de Dios. El Espíritu Santo no moraría dentro de ti si no fueses santo. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está diciendo, ustedes no deberían caminar como la gente del mundo. Estos pecados los tiene el mundo, porque no tienen el Espíritu de Dios, no tienen la santidad de Cristo, no han nacido de nuevo, no han sido santificados, su naturaleza no ha sido, su naturaleza carnal todavía los domina. Pero recuerda Romanos 6, ¿qué dice Romanos 6? Considérate muerto a Cristo, considérate muerto juntamente con Cristo, perdón. En Romanos 6 dice que Jesús dice, destrozó, quitó el poder del pecado que nos dominaba. Dice, juntamente, Romanos 6:6, del verso 6, Romanos 6:6 dice, juntamente con Él hemos muerto. Dice, juntamente con Él. Lo voy a leer, amados hermanos, para tomar la Santa Cena. Lo voy a leer. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado o el hombre de pecado, la naturaleza pecaminosa, perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, la naturaleza, el viejo hombre, el hombre de pecado, lo que producía el pecado, el motor, ya ha sido crucificado. Ya no somos más esclavos del pecado. Verso 10. Cuando Él murió, refiriéndose a Jesús, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. A fin de quebrar el poder del pecado. Verso 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios. ¿Cuál es la palabra secreto? Que debemos considerarnos muertos al pecado. Por eso que Pablo en Gálatas dice, juntamente con Él he sido muerto, he sido crucificado. Mucha gente solamente declara, Jesús murió por mí, Jesús murió por mí, Jesús fue crucificado, Jesús resucitó. No, amado hermano, eso es media verdad. Tú debes declarar, juntamente con Cristo tú has muerto, juntamente con Cristo has resucitado, juntamente con Cristo el poder del pecado ha sido destruido, ha sido quebrado, para que vivas una vida nueva y no tengas más que obedecer y estar sometido al pecado. Pablo nunca usó la ley de Moisés para corregir el pecado en la iglesia. No les dijo nunca, se van a ir al infierno. Nunca les dijo, van a recibir castigo de Dios o van a ser maldecidos. Todo lo contrario. Podemos ver en Gálatas 6:13 que Pablo declara en Gálatas 6:13 que Cristo Jesús nos redimió, nos rescató, nos liberó del castigo de la maldición de la ley porque nosotros no obedecimos por nuestra desobediencia. Gálatas 6:13 nos dice que Jesús nos redimió, significa nos liberó del castigo de la maldición por no obedecer la ley. Nos hizo libre de ese castigo. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue castigado por nosotros. Entonces, es muy importante, amados hermanos, para caminar nuestra vida cristiana, debemos entender que el juicio no va a venir sobre la iglesia, pero sí corrección. He ahí la diferencia. Muy bien, vamos a tomar la Santa Cena. Ya. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, amados hermanos, tomemos la Santa Cena. Nos dice 1 Corintios capítulo 11,
dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan. Y recibimos el pan, amén, recordando que el cuerpo de Jesús fue partido, flagelado, azotado, una corona de espina vino sobre él. ¿Para qué? Para que tú y yo no pasemos por eso. Él fue castigado por nosotros. La ira de Dios, dice la Biblia, fue sobre la humanidad en Cristo. Por eso que Jesús, por eso que Dios, su palabra nos dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no para condenar al mundo, todo lo contrario, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo, sanado, bendecido, ayudado, restaurado. Estamos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. Bajo la ley viene castigo y Jesús, por eso, bajo la ley fue castigado, para que nosotros no fuésemos castigados. Ahora somos libres de todo castigo. Pero eso no significa que caminemos en carnalidad como los corintios. Porque si lo hacemos, entonces lo malo trae lo malo. No es Dios trayendo lo malo, es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Siembras lo malo, cosecharás lo malo. Y esa cosecha mala no viene de parte de Dios, viene del mismo pecado que trae una cosecha mala. Entonces, comamos recordando que la sangre de Jesús nos limpió y nos hizo santos para que vivamos una vida santa. Y mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que compartir el cuerpo de Jesús, el sacrificio de Jesús, para que otros también puedan ser salvos y santificados una vez y para siempre. Verso 24. Y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Así que tomamos ahí de tu hogar, amado hermano. Ya les he dicho muchas veces, no importa si es jugo, la Biblia no enfatiza que debe ser vino, ni tampoco qué tipo de vino, no. Solamente dice Santa Cena, pero sí enfoca que sí enfatiza que debemos recordar el significado de la Santa Cena. Eso sí es importante. ¿Quiénes podemos tomar la Santa Cena? Todos los que hemos nacido de nuevo. Una vez fui a una iglesia que el pastor le decía que solamente pueden tomar los que han sido bautizados en agua. Pero eso no dice en la Biblia. Eso no dice en la Biblia. La Biblia no dice que solamente pueden tomar los que han sido bautizados en agua. Una vez que tú has nacido de nuevo, tú tienes todos los derechos y todos los privilegios que le pertenecen a un hijo de Dios. Eso no significa que estoy diciendo, el pastor Rafael dijo que no hay que bautizarse en agua. No, yo no he dicho eso. Pero de que ya nacemos de nuevo, tenemos todos los beneficios. Y uno de los beneficios es disfrutar de la Santa Cena, como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo. Entonces, dice aquí: asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, recordamos que la sangre de Jesús en la cruz, Jesús derramó su sangre hasta la última gota, amado hermano, para que seamos perdonados, santificados, justificados, declarados santos, justos, aceptables delante de Dios, merecedores. Nos habilitó para merecer toda bendición de Dios. Porque ahora estamos en Cristo, Dios nos trata a través de la sangre de Cristo. Y mientras estemos aquí en la tierra, debemos compartir el Evangelio a otros, para que otros también, por medio de la sangre de Jesús, nazcan de nuevo, sean santificados y sean bendecidos. Y reciban toda bendición que Cristo Jesús consiguió en la cruz para todos nosotros.
Así que bebamos. Muy bien, amados hermanos. Recuerden entonces, vamos a continuar. Estamos enseñando y vamos a continuar con este punto el próximo domingo, que es muy importante. Estamos enseñando esta serie que se llama El corazón del Evangelio. No te lo pierdas porque estamos avanzando en la luz, en la revelación de la palabra de Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que les vaya súper bien y un fuerte abrazo, amados hermanos.